¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Antes de empezar, la ropa de Perry Ellis, que es la ropa de estación. Fíjense ustedes, el vaquero, la camisa, no sé si es de hilo esto, ¿verdad? Pero me encanta, el color está muy bueno verdaderamente. Y les invito a que vayan al Shopping del Sol, segundo piso, ahí en el central luego, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y voy a aprovechar, porque la vez pasada me olvidé, agradecer muchísimo a nuestros auspiciantes, a la gente de Tigo, por supuesto, el apoyo de siempre, a los amigazos de Banco Familiar por el apoyo de siempre, a los amigazos de Aerolíneas Argentinas también, bienvenido. Muchísimas gracias. Ya nomás, políticamente incorrecto. Hoy deciré más sí. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Aerolíneas Argentinas. Bueno, no tengo nada que presentarle a esta señora que está acá sentada conmigo. Decirle más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Henry? Buenas noches a la gente. Bueno, Gracias por la invitación. no, por favor. Decirle, te llamé, tengo anotado acá los 4 ítems que quiero hablar contigo. Bueno. Así que vamos a ver más o menos uno por bloque. El tema López Moreira, del famoso video de López Moreira arengando a la FTC. Y yo sé que hay mucha gente amiga tuya y amiga mía también que estuvieron haciendo críticas, y yo salí por el lado de los tomates. Pero te quiero explicar una cosita Sí. para que vos veas mi punto nomás. Y ahí sí quiero conversarlo contigo. Yo lo que tengo miedo de decir es que aquí estemos perdiendo de perspectiva una cuestión que es: la autonomía militar es peor que Cartes. Y a mí me asusta que para criticarle a Cartes nosotros estemos edificando o poniendo piedras en el cimiento de la restauración de la autonomía militar. Entonces, cuando los militares te dicen: hey, ese civil no puede entrar acá, no. Ustedes están equivocados, señores. Los civiles podemos entrar, salir, hacer lo que quieran y pedir las cuentas. Lo que pasa es que este civil era Juan Carlos López Moreira. Y ese es el problema que yo veo aquí en el cuestionamiento. ¿Qué te parece a vos el asunto? Mira, yo comparto contigo, obviamente, pero acá, ¿cuál es el problema acá? Que es la cadena de mando en la realidad, porque en el caso de la Constitución, en el caso, acordate que nosotros tenemos en la cadena de mando de la policía está el ministro del Interior, que es un civil, y el comandante de la policía. En el tema de los militares, no, porque nosotros aquella vez en la reforma que hicimos del Ministerio de Defensa, que al principio nosotros quisimos poner, Sí, claro, y me después acuerdo. que tiene que estar un civil porque tienen que estar subordinados a un civil, ¿verdad? En el sentido político, pero en este caso no existe, es decir, acá no existe una figura, ¿cómo se llama?, civil dentro de la cadena de mando de los militares. Es directamente el presidente de la República, un civil, obviamente, y luego los militares. Entonces, la presencia de López Moreira allí es lo mismo que yo me vaya a arengar, etcétera, etcétera. Hoy se discutió mucho esto en el Senado entre amigos. Y algunas personas me decían, pero vos también te podés ir a arengar. Sí, yo también me puedo ir de visita, puede ser, ¿verdad? Uno se puede ir como senadora, como diputado, se puede ir que levanta la moral en la tropa, etcétera, que es cierto probablemente. Ahora, otra cosa es que cuando el señor López Moreira está hablando en representación del presidente de la República, eso podría ser si fuese un ministro. Sinceramente, yo no sé por qué el ministro de Defensa ya no renunció, aunque sea por dignidad. Porque el ministro de Defensa, aunque legalmente no esté en la cadena de mando, Sería la figura correspondiente. Claro, es la figura que corresponde. Acá pues, hay una, tipo, entre comillas, una usurpación de funciones para mí del ministro de Defensa, aunque no esté en la cadena de mando, y obviamente del comandante en jefe. O sea, con los militares hay que tener, y con los policías también. Y yo te digo porque nosotros vivimos esa experiencia con Rafael, ¿verdad? O sea, él era un civil que la policía, por supuesto, terminó. Al principio, acuérdate que nosotros veníamos ahí con Sí. civiles que iban y venían, pero la policía entiende perfectamente. Es cierto lo que decís, los militares todavía no entienden esa parte. Por eso boicotearon ellos mismos el proyecto de ley. Cuando era el ministro de Defensa, era el general Soto Estigarribia. Claro. Y No, a mí, ellos boicotearon. ahí viene el Claro. punto de Cire. Y eso es lo que yo estuve discutiendo esta mañana con Santi González, mi compañero. Estuvimos discutiendo en el canal.
Y después en Twitter con José Casañas, ¿verdad? Y quiero plantearte un poco el problema según lo veo yo, porque yo creo que esta discusión es importante para lo que viene, ¿verdad? Entonces, pasa lo siguiente. El artículo 238, inciso 9, le dice al presidente de la República que él no puede delegar el mando supremo. O sea, él no le puede decir, hacete cargo de las Fuerzas Armadas. No puede. Ahora, él, obviamente, en ejercicio del mando supremo, puede decirle a Desiré, andate a atender un poco qué es lo que pasa ahí con las armas. Ahora, lo que no puede hacer el presidente, porque está regulado por ley y por la propia Constitución, es decir, vos vas a ser coronel. ¿Por qué? Porque para nombrarte a vos coronel necesitas acuerdo del Senado, ¿verdad? Pero sí te puede decir, vos vas a ser subteniente. O sea, anda a cumplir la función de subteniente, te puede decir por sí y ante sí. Entonces, y también dice el artículo 238, inciso 9, el presidente, según necesidad, puede proveer algunas medidas. Entonces yo le decía a José y a Santiago, ese es el elemento de discrecionalidad que tiene el comandante en jefe como civil para garantizar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. ¿Y qué le está discutiendo el general Liceras? ¿Y qué le está discutiendo, hasta donde yo entiendo, el propio Soto? Yo no estoy entendiendo muy bien la posición del general Soto. ¿Y qué le está discutiendo Horacio Galeano Perrone? Le están discutiendo el uso de esa prerrogativa. Pero si cercenamos esa prerrogativa, te cercenó a vos, a mí y al futuro presidente de la República, decir. Esa es la parte que a mí no me... ¿Sabes lo que pasa, Enrique? Yo creo más que ya se mezcla pues la realidad en este momento. O sea, yo coincido totalmente contigo que acá, por supuesto que un civil, que es el caso del Ministerio de Interior, hay que corregir lo del Ministerio de Defensa. Sí, señor. Hay que corregir porque esa fue una interna... de los militares. Fue una interna de los militares. Tanto es así que mira, al ministro Soto, que él está en la disidencia, ¿verdad? Al exministro Soto, imagínate, nosotros nos reunimos con él. Yo estaba en la Comisión de Hacienda. Ya le hicieron la cama con eso. Claro, llegó el presidente, ese día llegaba del exterior a un viaje y ya habíamos consensuado, él como en la cadena de mando iba a entrar tal. Llega el presidente, a mí esto me contó después porque ellos retiran y yo le dije, pero ¿qué pasó? Porque la mitad de los senadores tampoco querían, ¿verdad? Un grupo, imagínate, yo opositora estaba con eso porque yo entiendo el tema que tiene que estar un civil allí, ¿verdad? Y me contó que llegó el presidente de un viaje y lo primero que le preguntó el presidente fue, ¿cierto que vos me estás haciendo interna en el Congreso? Interna, pero eso le dijo Cartes. Ahí fue que él, acuérdate que luego sí, cuando sale, él termina diciendo más o menos que hay, como es que dijo, hay una rosca tenebrosa que rodea al presidente. Pero por eso es que yo vamos creo a dar que los se nombres. mezcla. Yo te doy los nombres. Víctor Galeano Perrone. Claro, Víctor Galeano. Claro. Y el general que vino después de Soto, ¿cómo que se llama? El que fue comandante de Fuerzas Militares, Garcete. Garcete. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá pues se está mezclando a lo mejor la parte conceptual con la realidad, porque nosotros sabemos que esto está distribuido. José Ortiz está con la policía y Víctor Galeano Perrone y otra gente, tal vez López Moreira, aunque López Moreira está más enfocado a los negocios con los militares. Y esto es lo que crea, más allá de la retórica, más allá de que conceptualmente, nosotros creemos que eso es lo que ha llevado a tanto fracaso en este momento. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Porque el policía o el militar que tiene que entrar al monte a perseguir al motochorro, al qué sé yo, necesita un respaldo civil importante. ¿Y si no sabe quién es su respaldo? No, pero además ahí, porque también se planteó en la discusión de esta mañana, y yo seguro que hoy en el Senado ustedes discutieron también eso, es el tema, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este caso y el caso de José Ortiz? Y el caso de José Ortiz tiene un componente de ilegalidad que es manifiesto, que es José Ortiz tiene la función de ministro del Interior y comandante de la policía. Claro. Eso es un acto ilegal. Pero decirle andan, puedo decirle a los muchachos que tengan ánimo. Yo honestamente tengo mucho miedo cuando los militares me dicen, no, acá no entran los civiles. Entonces yo le digo al general Liceras y le digo al general Soto, no, los civiles entramos y no solo entramos. Traigan los papeles, señores. ¿Entendés? Y si el primer civil que tiene que entrar es López Moreira, pues lo lamento. O sea, esa es mi posición, ¿verdad? Vos sabés que yo creo que Cartes es mala gente. Sí, no. O sea, yo creo que Cartes es mala gente y López Moreira, yo creo que vos sos mala gente también. Pero antes que mi creencia en tu maldad, yo creo que hay que hacer funcionar
el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, Y yo creo que eso necesariamente va a dar cuando se haga la reforma de la ley, te digo sinceramente. O sea, tiene que entrar el ministro de Defensa en la cadena de mando. Y mira que no es solamente en Paraguay. Porque a mí me contó, yo no, la parte esta me contó Rafael, esta fue la discusión en el mundo Sí. en todo el momento. Sí, sí, sí. Siempre, porque los militares, aunque nosotros no tengamos ese poder militar, vamos a decir, en el mundo los militares fueron los más reacios a a estar por debajo de un civil, más allá del presidente, Sí, sí, sí. obviamente. Esa es una discusión, aquella vez ocurrió esto, pero yo creo, Enrique, que acá lo que se está mezclando es que todos nosotros sabemos que hay monjes negros en diferentes áreas y los monjes negros son muy peligrosos en las fuerzas de seguridad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo Sí. nomás lo que quiero es que, o sea, en la discusión Sí. y en la crítica, dejemos a salvo el principio, porque estos militares, o sea, Liceras y compañía, que son los que hablaron, digamos, no, general Licera, vamos a cuestionar lo de López Moreira, pero no vamos a cuestionar el principio que puede entrar un civil allá, por favor. Estamos todos Estamos locos. de acuerdo, sí. ¿Entendés? O sea, esa es mi cuestión. Yo tengo mucho miedo porque después van a salir a decir, no, mira, acordate aquel día ya se restableció eso. No, reconocer esta cuestión no. Me preocupa nomás eso porque después se va achicando, digamos, el campo de control civil. Entiendo. Y Cartes, Víctor Galeano, o sea, la Fuerza de Tarea Conjunta justamente es el monumento a la autonomía militar. Y para mí yo no entendí muy bien la jugada de López Moreira, no entiendo para qué se fue. Y la verdad, yo creo que algunos sabemos porque el presidente se está jugando su última carta en el tema de la seguridad o inseguridad. Porque ellos, ¿qué es lo que piensan? Y te digo sinceramente, ojalá tengan éxito porque yo no creo que de eso dependan unas elecciones. Ellos en este momento están jugando, han reforzado todo el sistema de seguridad vos viste cuál es la reacción cuando se rescata a un niño. Entre paréntesis, con la gente de Colombia. Claro, con la gente de Colombia. Ellos saben que un éxito importante en la lucha contra los terroristas es un plus político, donde sea, obviamente. Sí, eso y, sí. y mira, humano, vos sos papá, yo soy mamá. Si logran rescatarlo con mucho cuidado, no por un éxito, porque de todos modos eso les va a embarrar. Ya quisiera yo que esos 5 paraguayos estén en su casa como todos los paraguayos de bien. Pero ellos están así como muy metidos y por eso es López Moreira fue allí. Es decir, la prioridad número 1 en este momento, no teniendo casi ningún éxito que mostrar a nivel ciudadano, vamos a decir, es dar un golpe con el terrorismo. Que reitero, ojalá lo den si es que pueden. Porque me parece a mí que ningún paraguayo va a estar a favor. Vamos a decir que, mira, que si dan un éxito, le levantan, no importa, ¿verdad? Los terroristas son terroristas, no importa que tengamos allí un monje negro, pero ellos están apostando todas las fichas a ese tema, a tener un éxito contundente para Antes poder del levantar. 17. Antes del 17. Sí, porque, o sea, a ver, convengamos, creo que te voy a chimentar, ¿verdad? Sí, Chisme, o sea, sí. creo que en 2 o 3 días ABC publica su encuesta y después nosotros en Última Hora y compañía. Y las encuestas son desastrosas para ellos. Claro, o sea, y por eso, que te da que te da cosa, es decir, estuvieron 4 años de joda, pues yo he hablado con algunas personas, desmantelaron todo el equipo de inteligencia paraguayo, que no será el mejor, Pero pero era. que pero existía, ya tenía 15 años, 15 años, o sea, es el mismo equipo que trabajó con Rafael, 15 años de gente que estuvo desde el primer secuestro, entrenada acá, reentrenada en Colombia y en los Estados Unidos, un equipo casi de élite que nosotros tenemos, pero en serio, y ellos por una cuestión de revanchismo, a ellos, les llevaban a hacer guardia a la comisaría de no sé dónde, en la última compañía. Bueno, ahora perdieron 4 años, ahora se dan cuenta, están reagrupando y por eso te digo, el terrorismo obviamente es una prioridad para cualquiera, para el que está debería haber sido desde el día 1, cuando dijo no me van a marcar la agenda, no cuando está saliendo para una cuestión de rédito político. Pero si lo consigue, enhorabuena. Por eso que te digo que lo de López Moreira tiene un mensaje político, pues. Claro. En la realidad, tiene un mensaje político. ¿Entendés? Bueno, esa es una Claro. gran lectura que yo por lo Claro, menos hice sí. hoy. Sí, categórico. Claro. O sea, ¿a quién lo mando a poner Claro. el sellito? A mi Sí, equipo. Exactamente. ¿Entendés? Claro, no, me parece totalmente razonable, digamos la construcción. Porque yo creo que si ellos no producen un golpe
de efecto importante en los próximos 25 días, van a recibir una soberana paliza electoral muy grande, muy grande. Yo también creo, y ojalá que no tengamos ningún disturbio, porque vos sabés que yo del presidente Cartes creo cualquier cosa, y Sí. más. No, o sea, no, no. ya sería el colmo y lastimosamente, no sé si viste la encuesta del Latino Barómetro, todo esto que sucedió, ¿cómo es que cayó en picada la confiabilidad de la justicia electoral? Porque Jaime Bestar es un ¿Verdad? empleado de cárcel. Jaime, y por el firmatón, y por todo. ¿Te acordás que cuando el falsificatón decíamos, cuiden el prestigio de esa institución? No, pero Jaime Bueno, está para, o sea, está Jaime, totalmente, atender lo peligroso. Por primera vez en todo un proceso de transición, muchos dudamos de la justicia electoral en este momento. Qué peligroso eso, Enrique. Porque siempre se hizo crítica al planillerismo, al qué sé yo. pero bueno, nunca se dudó del... nunca se dudó, pero en este momento, bueno, la justicia electoral tiene una prueba de fuego el 17 de diciembre. Encima ¿verdad? Cartes juró que no iba a haber fraude. Bueno, por eso digo, Así todos que- tienen una prueba de fuego. Y el 17 de diciembre es, en el caso, por supuesto, porque el Partido Liberal creo que la diferencia es muy obvia, ¿verdad? Pero, Ese es 80-20, claro, o entonces, sea, en el Partido Colorado vamos a ver realmente si la justicia electoral se comporta como la misma justicia electoral que permitió la alternancia. Es lo que todos esperamos, ¿verdad? No que esté ahí jodiendo con la transmisión de datos Yo ni tengo nada. anotado ese tema para otro bloque. Sí, claro. Espérame un ratito, no te me adelante, pero no, vamos a hablar en términos Sí. de opinión pública política pura. Sí. Vamos a suponer que estamos en Suiza y qué sé yo, qué sé cuánto, un golpe, porque ellos jugaron, o sea, cuando te digo ellos, el cartismo jugó a alianza con la iglesia, Sí. no le salió, o sea, están ahí, pero no pega el argumento, que es el tema de Pro Familia y compañía. Después buscaron el tema numérico, buscaron el tema imagen, todo les fracasó y ahora les queda el tema El tema seguridad. de seguridad. Pero en serio te digo el tema, y vos viste cuál es la reacción, pero yo en serio, cuando le rescataron a este chico que hay tanta desconfianza, pero vos le ves a un chico, a mí no me importa quién le rescató, ni nada, ¿verdad? Está un chico de 10 años que a la noche estaba durmiendo con su familia, como tiene que ser. Sí. Te produce, y yo le felicito. No, más En vale. serio, y lo que vivimos indirectamente, y en mi caso, indirectamente te digo, pero fue mi familia durante 2 años metido en lo que es ahí el tema, sabemos lo complejo que es y sabemos lo que significa también tener, entre comillas, victorias contra el terrorismo. O sea, ellos estaban poniendo todas sus fichas allí, todas sus fichas. Y yo por te eso puedo vinieron asegurar. ahora los colombianos. Claro, están los colombianos que nunca algo deberían haberse ido, porque acuérdate que nosotros tenemos, y eso hay que aclarar también para la gente, porque dice que vengan las tropas. No, nosotros tenemos cooperación técnica de convenios de añares, nosotros tenemos con todos los países, con Colombia, con Brasil. Brasil también está colaborando en este momento a pedido del presidente con el tema de seguridad, como tendrían que haber hecho desde un inicio. Colombia, yo te digo lo que pasó. A ver, cuando le secuestraron a Fidel hubo mucho ofrecimiento de cooperación extranjera. Y eso se analizó muy bien con Lugo en el momento, Rafael, y realmente quienes tienen una experiencia que te diría similar, entre comillas, ¿verdad? Por la situación y porque fueron entrenados luego por ellos, ¿verdad? Por la FARC, es la gente de Colombia, porque acá se ofreció gente de Estados Unidos, los brasileños mismos, etcétera, etcétera. Pero se eligió esa línea que a Rafael le supuso muchas críticas, porque viste que siempre decía el plan Cóndor, más o menos reeditado, pero esto hay que destacar. Cuando Rafael le propuso, el presidente Lugo, cuando eso levanta y habla directamente con Uribe. A Fidel le secuestraron, no me acuerdo qué día, a las 6 de la tarde, 48 horas después estaba acá el equipo de élite de inteligencia en ese momento del presidente Uribe. Así, directo. Tenemos que hacer la primera pausa, estimada. En un ratito volvemos para 3 temas más distintos a este con Deciré Más. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas.
En Navidad, todos queremos desear lo mejor a nuestros seres queridos. Por eso, si sos 4G LTE, Tigo te regala desde 80 hasta 500 megas con tus mini cargas. Si aún no lo hiciste, cambia tu chip a 4G LTE y conectate a lo que más querés. Hacé tu mini carga y deciles a todos ¡Feliz Navidad! Porque en Tigo, el centro sos vos. Ahí estamos acá en... Estamos chismoseando. Estamos en chismoseo. No nos vayan a pillar así. Bueno, deciré, el segundo tema que yo quería conversar contigo, por lo que vos estás ahí viendo un poquito cómo viene la mano, ¿cuál es lo que es la situación real del Frente Guasú? Se hace un discurso muy duro sobre los llanistas, yo comparto ese discurso totalmente, pero el Frente Guasú se porta igual y no tenemos el mismo discurso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y mira, yo no sé, evidentemente yo lo escuché me a da más Efraín. curiosidad el PDP y el PLRA que el propio Frente Guasú. No, claro. A ver, el PDP está muy molesto con el Frente Guasú, yo lo dije públicamente. Para mí, hasta que no se demuestre lo contrario, existe todavía el pacto. Así es el tema, ¿verdad? Claro que hay que separar de la cuestión de la alianza, etcétera, etcétera. A mí me preguntaban, bueno, por algo no estamos en listas, en las mismas listas, ¿verdad? O sea, yo puedo hablar con la libertad de decirle al Frente Guasú, no me convence que te divorciaste de Cartes, con estas posturas, con esta última postura. No, o sea, yo sinceramente no puedo entender, para mí el pacto existe o hay cosas pactadas que se tienen que cumplir todavía. Y por eso es porque una patinada tan grande no se hace cuando ellos ya vieron la reacción de la gente en la enmienda. O una de dos, que también suele tener la gente, entre comillas también, los totalitarios de izquierda casi, donde uno cree que está por encima del bien y del mal, que existe una vanguardia iluminada que puede tomar decisiones y que la gente va a entender nomás que tuviste que hacer eso, que no es nada grave. No hay que subestimar a la gente, no es cierto. La gente está muy atenta en este momento. Hay mucha desinformación porque el jurado de enjuiciamiento es algo que nadie entiende, o sea, muy poca gente. Pero cuando vos explicas, ¿sabes qué? Es el grupo que le tiene que juzgar a los jueces y pasó esto. No. Vos viste la reacción, que no hay una reacción de movilización. Estamos a fin de año, hay un agobio de la gente. Y aparte, yo no le puedo responsabilizar a la gente si los que en este momento somos líderes o representantes no somos capaces, y acá para mí tiene culpa los que faltaron o los que votaron, o los que se abstuvieron. No le vas a pedir a la gente que se movilice cuando entre los líderes de la oposición no nos ponemos de acuerdo en algo que no, para mí ni siquiera hace falta discutir. Entre paréntesis nomás, abro un paréntesis y después volvemos al mismo. ¿Y qué pasó con Sandra Quiñones? Porque ayer era la sesión extraordinaria para Sandra, y resulta que los compañeros de Colorado y TT no aparecen. ¿Y sabes qué pasó allí? Que yo creo que ellos comunicaron mal. Yo le dije a ellos que ellos comunicaron mal, porque creo que ellos dijeron que tenían otras actividades. ¿Pero por qué? A ver, la postura es el rechazo. Sí. Independientemente de lo de Sandra, que no da gusto que se manosee tanto el nombre, pero bueno. No, pues yo te voy a decir una cosita sobre ellos. Sí. Bueno, pero la postura nuestra, que nosotros, que no es lo mismo, que es más allá, el Frente Guasú, ¿qué dice? La terna no es plural, todo lo que nosotros dijimos. Pero esperan, pues nosotros cuestionamos y tenemos una medida judicial, porque la conformación del Consejo y del Jurado es irregular, sí, porque se dio en la elección de mesa directiva de una sesión truchísima que todos golpe nos acordamos de que fue un golpe. Un golpe institucional. Entonces sí. nosotros tenemos esa cuestión. Ahora, Colorado Añetete para mí que no comunicó bien en qué sentido. Con la conducta del Frente Guasú, ellos tenían temor que, sí, todos estamos por el rechazo, pero ¿y si aparecían los oficialistas y nos hacían otra vez la jugarreta y se le terminaba designando a Sandra Quiñones? ¿Entendés? Se creó un ambiente de desconfianza que estábamos tratando otra vez nosotros de componer, de lo que en algún momento fuimos 23 o 24, incluido el Frente Guasú. Eso fue lo que pasó. Yo me acuerdo que alguien me dijo, no sé si fuiste vos, pero alguien me dijo, por eso no te quiero decir, vos me dijiste, no, pero alguien me dijo, mira,
Javier Díaz Verón es el mal menor de momento. No, yo no, no. Bueno, no, alguien de la oposición. Es como que el mal menor, ¿verdad? Lo vamos a aguantar hasta que se defina la cuestión numérica, digamos, Claro. electoral del 17, y después vemos qué hacemos. ¿Vos compartirías un criterio como ese? Comparto, ¿sabes por qué? Porque Díaz Verón, que lo máximo que se puede llegar a quedar, que cosa que acá hay una discusión así teórica, no, que yo creo que tiene razón Tito, Sí, yo también, que no o sea, existe la reconducción ese tácita, es nivel tipo fue la certeza constitucional. Hay cada figura así loca, pero tampoco existe la... Ahora, yo prefiero sinceramente que se quede, entre comillas, este bandido corrupto para mí de Díaz Verón hasta abril, o tal vez ahí, o agosto, sinceramente, ni siquiera, porque acuérdate que la interna nosotros ya entramos en el receso y luego ya vienen las elecciones, a tener 5 años a una persona. Lastimosamente estamos en Paraguay teniendo que elegir mal menor, pero 5 años de una que nosotros cuestionamos la conformación del Consejo. Yo, vos Desde sabés que ahí, entro, ¿verdad? incluso decidí, perdoname que aproveche tu gentileza un ratito para decir, yo no tengo nada personal contra Sandra. Le conozco a ella, solemos estar juntos en algunas fiestas, qué sé yo. Y no es nada personal, Sandra, nada. Pero vos no fuiste designada para garantizar la impunidad de Cárcel, mi hija. Entonces, discúlpame, no. ¿Entendés? No, pero yo, no. Porque aparte de todos tus méritos, que son muchos, tu tarea central es la impunidad de Cárcel. Y la sociedad no tiene por qué aguantar eso. Entonces, a mí ya no me importa, o sea, me importa, pero digo, ya pasa a un segundo nivel el tema de que la conformación del Consejo fue trucha, fue fruto de un golpe institucional, etcétera, etcétera. Sí. No, el propósito de la designación de Sandra Quiñones es garantizar la impunidad de Cárcel y de su grupo. Y yo creo que no es más aceptable hasta ahora. No, y por eso, pero yo te digo lo que pasó, no soy portavoz de ello, pero en serio, ocurrió justo eso, no te digo que nos descolocaron, porque nosotros hablamos bien con el Frente Guazú, que es toda una historia de lo que pasó con González Dar, ¿entendés? Porque se habló con ellos, salieron después con lo de la comisión, etcétera, y claro, nosotros, el PDP no está en una cuestión así como para decir, ahora Colorado Añete te dijo, pero ambos, ¿quién dice que los 5 votos del Frente Guazú es realmente Van por a el estar contra rechazo? Sandra. Y todo el mundo decía, pero dijeron públicamente, y también nos dijeron a nosotros lo de González Dar. ¿Te dijeron lo de González Dar? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué es lo que ellos dijeron en ese momento? Ellos dijeron, nosotros vamos a escuchar los argumentos. Tito y yo hablamos. El argumento, pues, nosotros no vamos a juzgar, no somos fiscales ni jueces, ni tenemos por qué juzgarlo, ¿verdad? Es una sanción política, pero sobre todo que buscaba qué cosa. Si tuviésemos una fiscalía seria, Claro. el jurado de enjuiciamiento ya hubiese sido allanado hace mucho tiempo, o para recolectar pruebas o para proteger pruebas. Claro. Pero ya que no se hizo eso, lo obvio después es que vos les pares a esa persona para que los fiscales tengan cierta libertad de actuar. Y nosotros le explicamos bien a ellos, no se trata de cualquier institución. Vos no le podés tener a la persona que le puede enjuiciar, destituir a un fiscal y que le tenga que investigar allí mismo, sentado en ese minuto. Porque nadie le va a hablar, nadie le va a pasar información, no va a tener libertad. Es obstrucción Así es de la investigación de la obstrucción, penal, así mismo. se les explicó bien. Y luego cuando empieza, nosotros por eso empezamos la segunda sesión, que nosotros no necesitábamos que ellos voten con nosotros, porque acuérdate que eran 2/3 de los presentes. Cuando nosotros empezamos, estábamos 24 y necesitábamos cuando esos 15 votos, teníamos de sobra. Y Hugo Richard empieza a hablar, hasta que llega el último oficialista. Yo de ingenua, lo cuento así sinceramente, porque ellos dicen ahora que la comisión es mejor que la sanción. No, me voy y me pongo, Hugo Richard está acá hablando, acá asisto, y yo le digo, Hugo, cortá porque están llegando todos y nos vamos a quedar sin votos. Y Hugo siguió hablando 15 minutos más. Y ahí fue y ya no tuvimos. Pero ahí, o sea, deciré después esto que vos estás relatando y que ya lo habías relatado, Sí. ¿verdad? Pero es la primera vez que yo te lo escucho en primera persona. Disculpame, yo no creo en la buena fe de nadie. Y por eso, hasta que se demuestre lo contrario, acá tienen por lo menos todo esto. Mira, y ahora que van a presentar una comisión otra Es que, vez. o sea, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí No viene sé. un problema grosísimo.
Es que tenemos ya un candidato vicepresidencial de ellos. Y bueno, y ese es un problema que se va a tener que discutir justamente en la alianza. Ayer le preguntaban a Efraín, creo, yo lo escuché así en un En medio. el programa de... ¿Dónde Sí. estuvo Efraín ayer? ¿En qué programa No estuvo? me acuerdo. No, en algún canal estuvo. Estuvo en algún canal. En, y es en cierto. ABC creo que estuvo, en ABC. Claro, y justamente Sí. es cierto lo que él dice, ¿verdad? Porque yo también cuando ocurrió esto, a la pucha, nuestros aliados, me dice que, ¿sabe qué? Yo me tengo que meter, claro, él no puede en este momento, acuérdate, está en una interna, etcétera, etcétera. Yo lo que puedo es reclamar a mis parlamentarios, ¿no? Yo no puedo reclamar a los parlamentarios de otro grupo y de otro grupo en este momento. Obviamente, vos sabés bien que yo hablo así, yo creo que se va a poder recomponer, pero fue un golpe No, mira, vos sabés lo que a pasa, una Desiree. alianza que se está conformando. Acordate que para mí el problema está en que el grupo Cartes, y en esa parte yo también tengo mi cuota de responsabilidad, vos ya sabes eso, se trabajó mucho la idea de que la alianza no pudo resolver los problemas Claro. porque tenía esas desavenencias, ¿verdad? ¿Y qué muestra esto? O sea, que las desavenencias continúan. O sea, que no hay, ¿cómo decirlo?, articulación programática para desarrollar programas de gobierno. Porque imagínate, porque yo creo que el tema el tema del jurado y el tema de Daer y el tema de Sandra son cosas grosas del gobierno. Sí, sí. No son accesorios. No, son prioridades. ¿Entendés? Son prioridades de la Este, agenda. Entonces, a la flauta, si en esto Sí. no logramos sentarnos a hablar por teléfono, aunque sea para ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a gobernar el país. Esa es la parte que a mi modo de ver, con todo respeto. ¿Por qué será? Alguna vez se tiene que estudiar esto, Enrique. ¿Cómo es que está tan instalado en la cultura que el abrazo republicano se tiene que dar? Sí. Ahora, lo contrario, la sorpresa sería que no se den, no importa en este momento. Y yo espero que no se dé, porque después Claro, te voy a decir por qué. pero está instalado eso, ¿verdad? Esa es normal. Y sin embargo, en la oposición... Claro, ¿por qué no podemos hacer el abrazo con los del Frente Guasú? Claro, ¿entendés? En la oposición cualquier cosita es una turbulencia. Yo no lo estoy cuestionando, es una realidad. Acá yo no estoy haciendo una... No. Estoy diciendo la percepción. Es que tenés razón, existe. tenés razón. Pero yo, justamente por lo que te estoy diciendo, yo creo que Marito, no sé con qué cara podría después abrazar a Horacio Cartes. Y yo espero que no lo haga. Y sí, vamos a ver cómo ¿Entendés? termina eso. Porque ¿verdad? pues vos sabés que yo le dije a Efraín lo que te voy a decir ahora, y le dije a Marito y a Efraín, y los dos cuando estuvieron acá los dos juntos les dije a los dos, cerca del pueblo y lejos de Cartes, Claro, chicos, ¿entendés? Si querés hacer algo, si no, ¿entendés? Y entonces, a ver, si yo tengo que ser bueno con Fernando Lugo, pero tengo que ser malo con Blas Llano, la gente puede empezar a decirme, che, espera un momento, estos niños son iguales. ¿Entendés? Yo creo también que ocurre, y mira que a mí me golpeó, ¿eh? O sea, yo no te estoy diciendo... No, si pero ya lo explicaste. a mí me golpeó. Ahora, a nivel del resto del país, la gente, pero en serio se está trabajando una alianza que a mí me hace acordar cuando ganó Lugo. No tiene nomás mucho rebote mediático, pero realmente a nivel de la gente del Frente Guasú que estuvo en contra de la enmienda también. Acordate, No, eso es categórico. mucha gente Sí, del Frente sí, Guasú sí. estuvo en contra de la enmienda. Entonces, a nivel del interior, estamos teniendo donde va Efraín de gira, y seguramente donde está Mateo también, no sé, ¿verdad? Pero sobre todo donde está Efraín, vos le ves a los liberales dentro de la interna, pero ya acompañado por la gente del Frente Guasú. ¿Crea turbulencia? Crea. ¿Sabes que después vamos a hablar de Carlos Mateo y Santi Peña, los Bueno. candidatos de Cartes? Bueno. Tenemos que irnos a la pausa, estimado. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas.
En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Bueno, acá la senadora Masi está hablando por teléfono, no le dejan de romper las bolas ni un minuto. Es increíble. Se trata el presupuesto general de gastos. No, yo sé que están en eso. Quiero continuar un chiqui, por favor. Sí. Después tengo otro tema, pero me importa y mucho o sea, yo creo que una campaña electoral tiene, digamos, dos niveles centrales. Hay otros, pero dos, ¿verdad? Uno es el operativo, el que vos le decís en la visita casa por casa a la gente, tenés que comprometerte, Pero después está el otro, que es el que impacta en el voto independiente, que es un sector grande en nuestro país y que se trabaja sobre el tema imagen, decir. Y ahí es donde hay que proyectar la imagen de coherencia, eficacia, Claro. eficiencia, etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que se golpeó. Y querés que te diga algo muy negativo, te voy a decir. Yo creo que hicieron a propósito. Yo creo que el Frente Guazú está jugando el caballo de Troya. Y ellos están trabajando sobre esas categorías que te estoy mencionando. Y el trabajo de ellos es simplemente mostrarle al país que no hay articulación. Con lo cual es suficiente. Y bueno, pero van a tener que, yo creo que Por eso me parece muy Claro, grave a mí el tema. No, a mí me parece muy, muy grave lo que pasó, porque si vos haces un costo-beneficio, una patinada, una segunda patinada, vamos a decir así, yo no lo haría, sinceramente te digo. O sea, tenés que tener un pacto muy fuerte después de lo que pasó con la enmienda, Claro. como para no darte cuenta, como para no sentir el pulso de lo que está ocurriendo y querer justificar otra vez. Pero, y mira, yo te entiendo perfectamente porque acordate, nuestro partido, que no tiene punteros, que no tiene comités, nosotros no sabemos ni dónde. En el 2013 nos votaron 140.000 personas. Nosotros no sabemos de dónde son. Así, no tenemos padrón, no tenemos punteros, no tenemos miembro de mesa. Por eso que nosotros siempre hemos defendido a la justicia electoral. Porque nuestro partido no teniendo, pero porque no nos interesa luego. Nosotros no tenemos ni siquiera apoderados en Asunción. Nuestros votos son fruto del control mutuo, de lo que siempre funcionó. Y a lo que quiero llevar más con esto es que nosotros sabemos el impacto que es justamente la cuestión de la imagen. Vos tenés que dar ser y parecer, así nomás, para hacer un resumen. Claro. Ser y parecer de un electorado independiente. Cuando tenés un electorado ya tuyo, ¿verdad? Que yo no le quiero llamar cautivo tampoco, ¿verdad? Pero porque en serio que hay gente, yo le conozco a liberales y a colorados, que es Cerro Olimpia. Sí. Cerro Olimpia, acá estamos. Cerro puede hacer lo que quiere, que yo igual me voy a ir a la cancha, ¿verdad? Y vos vas a seguir siendo olimpista. Así es el Partido Liberal y el Partido Colorado. Así No importa mismo. cuántas veces pierdas, igual vas a seguir siendo. Por eso que yo no le llamo cautivo. Es una pasión, es algo más que los independientes que dicen, bueno, yo voto esto o aquello. Así, el bipartidismo todavía muy importante, pero lo que vos decís, los políticos tenemos que mirar mucho el padrón electoral. En este momento, la gente independiente es un grupo importante dentro del... O sea, que esa gente vaya o no a votar, en la realidad definen las elecciones. Claro, porque voy a insistir un poquito con eso que vos estás diciendo Cerro Olimpia, porque es así mismo como vos decís. Pero les quiero contar un poco a la gente algunos datos genéricos que están. El Partido Colorado, estimado amigo, tiene una hinchada pasional que es aproximadamente 35% del electorado. Y el Partido Liberal tiene una hinchada pasional que es aproximadamente 25% del electorado. Esa gente, si fuera un olimpista, vota por Trovato, aunque Trovato Sí. pierda el campeonato. Sí, así mismo. ¿Entendés? O sea, bueno. Entonces, es el piso, digamos. Ahora, después de eso está el simpatizante y después el voto reflexivo. Ahora, lo que están mostrando todas las encuestas, no las encuestas políticas, estimado amigo, las encuestas, estudios de opinión, es que acá en Paraguay está creciendo sistemáticamente lo que se llama la población urbana de clase media. Y esa es, por definición, en Paraguay y en el mundo, una población políticamente independiente, es reflexiva. Nosotros estábamos
cuando empezó la transición en una proporción 70-30 Sí, y ahora se invirtió. sí. ¿Entendés? Ahora estamos 30-70. Entonces, el tema imagen tiene muchísima más Sí. importancia que la... Entonces, cuando vos decís, el Frente Guazú, qué malos que son, qué bobos. No, discúlpame. Bobos son Sí, claro. si actuamos de Sí. buena fe. ¿Entendés? El tema imagen, el tema es tan importante. Sobre todo cuando Cartes tiene, y aquella vez que nos peleamos nosotros en el 2013, cuando Cartes tiene un equipo con Francisco Javier de la Claro, Cuadra y toda esa claro, gente claro, que te instalan. que son capaces de instalarte un Sí, tema. no, es que te instalan un tema y acá hay que tener mucho cuidado, no solamente en el sentido, o sea, sin mentir a la gente, porque ellos son los que mienten, pues. O sea, vos contás la realidad. Uno cuenta, a ver, el país está, este último intento patético que hicieron, donde ellos dijeron, anunciaron, desde el Palacio, yo me acuerdo, yo sigo muy de cerca como en las conferencias de prensa, porque ahí uno se puede dar cuenta más o menos en qué quiere estar haciendo el presidente. Una conferencia de prensa donde estaban Juan Darío Monge, Lilian Samaniego, a partir de ahora, y le empezaron a criticar, van a empezar a salir los números porque se está tergiversando la realidad. Y luego hace una conferencia de prensa Leite con un PowerPoint donde que disminuyó la pobreza, que esto, que aquello. O sea, ellos quisieron instalar, no les salió tampoco. Así mismo. Porque ellos creen que la realidad, vos podés decirle, uno puede maquillar la realidad, pero lo que no podés, pues es un contraste tan grande cuando vos sentís, sobre todo en la economía. En otras cosas vos podés maquillar. No sé, a ver, todos sabemos que la inversión extranjera no creció. Pero eso a la gente vos le decís y no le calienta. Ahora, si vos le decís que resulta que la economía está mejor y la gente está en la bicicleta de la bicicleta, entonces, al contrario, es Sí. pues un efecto... Claro. ¿Quién es lo que estaba mejor? Él, Claro. pero yo no. Pero fíjate, no, a lo que yo voy a decir, y mira, te voy a recordar un evento que fue tremendo, porque para mí fue el definidor de la campaña 2013. Cartes no tuvo un discurso para decir, Efraín es esto, aquello, lo demás allá, que lo dijo, solamente que no logró instalarlo, ¿verdad? La instalación vino de un modo magistral a mi modo de ver. ¿Cómo fue? San Agustín. El caso San Agustín con Jorge Oviedo Claro, Mato. Jorge Oviedo Mato. Jorge Oviedo Mato que ya Sí, estaba claro. trabajando para ellos. Claro, claro. Este es el papel del Frente Guasú. Por eso Bueno, es que- ojalá que no. No, ojalá no sirve. ¿Entendés? Y si Efraín no se está dando de cuenta, Sí. no, o sea, yo no, o sea, y el voto de Sandra era decisivo para mostrar esto, ¿verdad? Y el voto de González Dar fue decisivo para mostrar esto. Entonces, Claro. Efraín, querido, mira, poneme cámara, le quiero, Efraín, de mi corazón, querido. Este es otra vez San Agustín, papá. Te están haciendo la misma jugada. Ten mucho cuidado, porque no solamente el Frente Guazú, hay muchos que se están presentando como independientes, como esto, y ahí sí entramos a la otra parte, que si la gente cree que este es un congreso malo, podemos llegar a tener un congreso peor. Mucho cuidado, porque vamos a, ¿en qué sentido te digo? No es solamente de figuras, Enrique. El modelo, ojalá pierda el modelo cartista, pero si pierde, ya tiene su plan B, se va a trasladar al Congreso. Ellos están para... No, Claro, es que ese ya, ahí ese ya está. se convirtió en el plan A. Claro, ese ya es el plan A. Imagínate, o sea, si ganan, que yo creo que no van a ganar, tienen los 3 poderes. Ya, ¿verdad? Ahora, si pierden, ya se dieron cuenta y migra el modelo al Senado. Es sobre que ahí todo. están. Al Senado. Bueno, ahí y están. después, pero yo sabes lo que estoy pidiendo. Y le estoy pidiendo a todos los líderes políticos, vamos a empezar a poner los nombres sobre la mesa. Ajá, sí. Y a ver cómo viene el árbol genealógico de la financiación. Porque con eso vos mostrás. Yo siempre le digo a los chicos de Patria Querida y se enojan conmigo, ¿verdad? $1.200.000 va a salir su campaña, pues yo quiero ver quién paga eso, mi querido Fidel. ¿Quién está pagando? Caballero Vargas ya sabemos, Encuentro Nacional trabaja para Cartes porque ya lo dijo él. Entonces, yo, Encuentro Nacional pues ya lo tengo definido, ¿verdad? Aunque pusieron la figurita de Katia, pobrecita Katia la están usando de un modo tremendo, pero después el resto, o más así que la cachorra va a votar lo que Caballero Vargas le indique, punto. ¿Entendés? Yo espero que este Congreso, este periodo que fue así muy expuesto y sobre todo que tuvimos crisis muy importantes, el Congreso que viene, pero yo te digo sinceramente, más allá de la propaganda, que obvio que quiero que me voten, ¿verdad? Yo no voy a hacer, pero no es para Pereni,
porque le vamos a tener al patrón ahí adentro. Sí. Nosotros le teníamos a los que recibían llamadas nomás del patrón y cambiaban de voto, te decían que sí, vos veías ahí José Ortiz llamando, pero en serio yo te digo, y cambiaban de voto. Imagínate con Cartes ahí adentro. Cartes no necesita hablar, no sabe luego hablar, no necesita. Mira nomás. Él va a mirar nomás, va a controlar un Senado, ya tiene para mí su bancada propia y tiene la bancada de otros partidos también. Mucho cuidado con el Senado, sobre todo con el Senado, que puede venir. No hay Y que mucho descuidar cuidado, y mucho cuidado con diputados, porque en diputados se inician juicios políticos. No hay que, o sea, yo te diría que yo te diría que hay que tener más cuidado en diputados, porque Sí, la claro, financiación negra viene exactamente. más por diputados. Más viene por ahí. Sí. Pero es solamente para que la gente, que está muy así. El Congreso, no. El Congreso hay que cuidar en el 2018 más que nunca, igual que el Ejecutivo. No, ahora el 17 de diciembre ya hay que Claro, el cuidar. 17 de diciembre. Vamos a la última pausa, estimados amigos. ¿Dónde está mi camarita? Aquí. Vamos a la última pausa y enseguida retornamos para el último tema con Desiree. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Bueno, decirle último bloque y entonces ahora sí te voy a dar la chance de que hables de tu candidato. De No, mi pero candidatura. antes quiero que me expliques un poquito cómo es la composición de candidaturas en el PDP. Porque ustedes hicieron la vez pasada un acto presentando candidaturas, creo que fueron las candidaturas de diputados y qué sé yo. Cabeza de lista. Cabeza de lista. Sí. Y estaba la incógnita instalada por el grupo Cartes de que, bueno, si Rafa iba a ser o no iba a ser candidato y cómo viene la mano ahí. Y bueno, ya la próxima semana se va a presentar la lista. Nosotros justamente, y en serio aprovecho para decir esto. Nosotros presentamos y tenemos gente que aceptó para el PDP. No es fácil que la gente se quiera identificar en este momento con el PDP. Acordate, para Cartes nosotros somos más o menos el eje del mal. Ustedes son el mal. Claro, el mal, en No, serio. no, él ¿qué eje cree del mal? eso, ¿verdad? Entonces, que tengamos candidaturas, que gente haya aceptado realmente. En Alto Paraná tenemos un médico para candidato a diputado de Alto Paraná, de un grupo que ya llegó a meter un miembro en junta departamental. Son chicos jóvenes que se enfrentan al clan ZI en serio. Pero en serio, son miembros de varias organizaciones, un grupo gigantesco. Bueno, él es uno de nuestros candidatos. El candidato de Caguazú, no vas a creer, es un sociólogo, un politólogo, un campeón de ajedrez. Es el presidente de la cuestión de ciclismo, declarado joven ilustre en Coronel Oviedo. Ese es el nivel. Por supuesto, Carlos Arregui en Asunción, Casañas Levy en Central. O sea, esas fueron las cabezas. También tenemos un médico que es una persona que hay uno que está especializado en Japón, en cáncer. Ese es el candidato, por ejemplo, a diputado. Después tenemos otra persona en Cazapá. Todavía no tenemos completa la lista, porque obviamente ser candidato del PDP supone que esa persona en algunos casos estaban vinculados a la función pública. Sí, van a tener problemas. Y claro, tuvieron que discutir con sus familias, ver esto, aquello. Si a Añetete le echan así, imagínate a alguien del PDP que se está candidatando, pero más rápido. Pero no fue celoso solamente porque muy pocos son funcionarios públicos. Vos sabés bien cómo opera la mafia. Le persiguen, le chantajean, le extorsionan, le hacen un montón de cosas. Igual hay gente que acepta ser candidato ¿Pero hasta cuándo del tenés PDP. tiempo de presentar El candidato? lunes. El lunes se presenta la lista completa, vamos a decir, la lista de senadores completa y
nosotros vamos a tener candidaturas en 10 departamentos a diputados y después a concejales y en la mayor parte de las gobernaciones nosotros en alianza, porque no vamos a hacer, que es una crítica que nosotros siempre le hicimos, viste que los partidos de la oposición se les da por decir, nosotros tenemos candidaturas, ya nos pasó en las municipales, el Frente Guazú y otros sectores. Nosotros tenemos candidaturas en tantos municipios. Si nosotros quisiéramos hacer eso para presentar, el PDP tiene candidaturas, el PDP es chico y perdimos. La oposición llegó a perder intendencias por 300, 400 o 700 votos. No, pues si estás dentro de un proyecto, fortalece ese proyecto que no sabés todavía, ¿verdad? Incluso igual el PLRA ganó, vamos a decir, varias intendencias, pero las que perdió por la dispersión de votos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una persona muy buena que quiere ser candidato a gobernador en Itapúa. Ya está el candidato de la alianza. La oposición tiene que ir aprendiendo eso. A ver, ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad, pues, es justamente el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso. Esa es la prioridad en este momento. Bueno, nosotros presentamos, la prensa especulaba con el nombre de Rafael y como siempre, en la realidad, yo le entiendo a la prensa de la ansiedad de la primicia. Esa es una parte de la prensa que a lo mejor no se comunicó bien, que conste que la Gacetilla decía cabeza por esto, porque no teníamos ya cerrado en varios lugares y porque la lista de senadores se discute muchísimo más ahora porque acuérdate lo que nos pasó con Yucio. Entonces, antes en el partido no había tanto problema. Yucio, qué susto también me dio a mí, Yucio. Sí, yo creo que fue más el despiste, te digo sinceramente, no sé. Discúlpame, yo escuché la entrevista. La verdad que con Santula, ¿verdad? Sí, creo. con Santi, a mí me sorprendió esa entrevista. Bueno, después ya, pero en síntesis, es lo mismo que me digas, no sé, empezó el ataque a Francia y Churchill se fue a jugar golf. No, y sobre todo porque estaba la fiscalía. ¿Entendés? Uno podía hacer una jugada sorpresa como la que tratamos de hacer, pero lo que seguro es que todos teníamos que estar. Acuérdate que estaba la fiscalía el jueves, estaba en el punto 8 y nosotros realmente queríamos pasar al punto 1 para tratar. Y luego no teníamos los votos para adelantar. O sea, imagínate. Y eso todo se estuvo discutiendo porque se va a dejar sin quórum. Entonces nosotros queríamos adelantar y después ya no tuvimos los votos. Pero, o sea, estando en la Fiscalía General no podés no estar en la sesión, independientemente. O sea, discúlpame. Pero lo que te quiero más decir, Enrique, que sí, que estamos presentando... Pero decirle, vamos a la pregunta complicada. O sea, ¿qué hacemos para evitar? O sea, discúlpame, yo, Arnaldo Yucio, te aprecio muchísimo. A vos, a tu hijo, que es un ídolo, el chico que trabaja en periodismo. Pero, papá, discúlpame, vos no podés ni decir, ¿sabes qué? Yo estaba en campaña y me olvidé. Pues si Marito también está en campaña y estuvo. ¿Entendés? No, todos estábamos porque era la Fiscalía General en la realidad. ¿Entendés? Y no sabemos bien lo que iba a pasar. Entonces bueno, ¿y cómo hacemos para evitar que haya otro Arnaldo Yucio en una lista del PDP? Y bueno, nosotros, por eso justamente, mira que se discutió mucho, no te puedo decir en este momento los nombres, porque eso se va a hacer el lunes, creo, por fin. ¿Qué pasa con el partido? El partido no quiere perder su esencia, Enrique, porque con lo que ocurrió, el partido se quiso cerrar. La gente decía, no, sabe que esta es la última vez ya. Ahora no importa que nos quedemos con un senador o que no tengamos diputados, pero que sean los que están en el partido. Porque el partido en la realidad se llama ahora PDP. Pero nosotros venimos de un grupo de 25 años, que el grupo viene de desprendimientos, es cierto, pero nos conocemos hace 25 años. Y chocó mucho lo que pasó. Entonces se quiso cerrar, pero el partido no quiere perder su esencia. ¿Cuál es la esencia del PDP? Vamos a decir, una parte del PDP es que sea una herramienta para que aquellos que no tengan partido o no tengan plata o no tengan militancia, pero que son valiosos, puedan entrar a la política. Esa es la esencia. Y bueno, costó mucho convencerle a la gente de mantener la esencia. Bueno, ¿de quién va a estar contigo en la lista? Todavía no te puedo decir, porque todavía esa persona o esas personas que van a estar con nosotros, para que veas, tienen que ver toda su vida al pegarse. Pero decirle, yo estoy seguro que ustedes trabajan sobre una expectativa electoral, igual que los colorados, igual que cualquiera. ¿Cuál es la expectativa? O sea, ¿cuántos lugares ustedes estiman posible? Y mira, en el Senado estamos hablando. Nosotros, y en el Senado yo misma me puse un reto, ¿verdad? Y que hice ahí públicamente, hice así porque dije en la conferencia de prensa. Dice que el patrón de algunos dice, yo me compro esta pelea, ¿verdad? Bueno, nosotros compramos esa pelea en el sentido de la oposición, del tercer espacio. Nosotros tuvimos 140.000 votos en el 2013.
Yo quiero que el PDP tenga 200 o 250.000 votos. La vez pasada me sorprendió gratamente y me dijo, pero ¿por qué decís eso que es tan poco para vos, Medillón? Es una enormidad. Pero es mucho, es mucho. Es mucho. Sí, porque realmente, porque hay mucha fragmentación. ¿Verdad? Porque hay mucha fragmentación realmente en el tercer espacio. Pero acá voy a hacer autobombo. Del tercer espacio, sinceramente, el PDP ha sido el que tuvo una sola conducta. Nunca. La gente me pueden criticar muchas cosas, pero si te digo negro es negro y si te digo blanco es blanco. O sea, la conducta del PDP es predecible. Y en tiempos que vienen, en el 2018, tenés que tener personas y partidos predecibles. Porque lo que nosotros vivimos, el grupo este que resistió la enmienda, vivimos. La gente cree nomás que fue así. Sí, genial son los principios, pero vivimos extorsión, chantaje y ofrecimientos multimillonarios. Fue muy duro. Fue muy duro y y yo creo que va a ser igual, ¿eh? Porque acá también, y eso yo creo que es para hablar en otro momento, se está hablando muy ligeramente de una Asamblea Nacional Constituyente que todos queremos, pero con cuidado porque van a venir tal vez con la reelección para los que pasaron y vamos a tener otra vez a Carter. Pero para mí eso es un suicidio. Mucho cuidado. Decirle muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y nosotros nos volvemos a encontrar el martes a las 22. Chau. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Banco Familiar. Abierto a vos hace 50 años. Aerolíneas Argentinas.